Buenos días. En este video vamos a determinar el campo eléctrico creado por un anillo que contiene una distribución de carga lineal uniforme. En la pantalla podemos ver el anillo que contiene la distribución de carga y nos interesa calcular el campo en el centro del anillo a una distancia variable z. Para comenzar graficamos el anillo y lo dibujamos en diferentes sistemas de coordenadas de tal manera que se pueda observar bien cuál es la orientación del anillo. Vamos a analizar la contribución que tienen diferentes elementos infinitamente pequeños de carga al campo eléctrico resultante en el punto P. Analizamos los puntos azules. Nos damos cuenta que para cada elemento de Q que nosotros escojamos, existe un elemento simétricamente opuesto que crea un campo de la misma magnitud, pero cuyas componentes en los ejes X y Y se cancelan. Esto observamos para los diferentes ejemplos. Este análisis nos indica que debido a las condiciones de simetría, el campo resultante en el punto P va a tener una componente simplemente en el eje Z. Necesitamos tomar en cuenta que las componentes en los ejes X y Y se anulan. Es por eso que calculamos la componente en Z del campo eléctrico utilizando el coseno de teta. Determinamos ahora el diferencial de carga. En este caso, sabemos que la carga está distribuida a lo largo de una línea, pero esa línea la vamos a expresar en función de el radio multiplicado por un ángulo infinitamente pequeño de phi. Comprobamos que la densidad lineal de carga tenga expresión Coulomb sobre metro, carga total sobre perímetro del anillo, y en ese caso significa que la expresión para el diferencial de carga que encontramos es correcto. Ahora calculamos la distancia entre el elemento infinitamente pequeño de carga y el punto P, el lugar en el cual nos interesa calcular el campo. Esta distancia se expresa fácilmente con el radio del anillo y la distancia del punto P al plano en el cual se encuentra el anillo. Finalmente, expresamos el coseno de teta en función de variables conocidas. Reemplazamos todas estas expresiones en la ecuación para el campo eléctrico en el eje Z. Nos damos cuenta que de phi no depende nada, eso significa que podemos integrar directamente por el ángulo. Finalmente, reemplazamos los límites de integración y llegamos a la respuesta. Supongamos ahora que el punto P está lejos, muy lejos del anillo. En este caso, la distancia z es muchísimo mayor al radio del anillo. Si es que sacamos z como factor común dentro de la raíz, nos damos cuenta que a cuadrado sobre z cuadrado tiende a 0. En este caso, el campo creado por un anillo en un punto lejos, muy lejos del anillo, es exactamente igual al campo creado por una carga puntual. Un lugar interesante en el cual podemos calcular el campo eléctrico es cuando z es igual a 0. En este caso, las contribuciones de cada elemento infinitamente pequeño de carga en el eje z es 0. Eso significa que el campo eléctrico se anula absolutamente y es igual a 0. Calculamos ahora el campo eléctrico utilizando análisis vectorial. Habíamos definido ya el diferencial de carga y también la distancia. Es decir, lo único que nos hace falta determinar es el radiovector que va desde el elemento que crea el campo hasta el punto en el cual nos interesa calcular el campo, el vector R rojo en nuestro caso. Recordamos que el radiovector que se encuentra en la fórmula para el campo eléctrico puede ser expresado en función de dos vectores. El vector R', que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el lugar en el cual se encuentra la carga, y el vector R grande, que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el lugar en el cual nos interesa calcular el campo. Descomponemos el vector R' en función de coordenadas X y Y a través del seno y el coseno. Ahora que encontramos la expresión precisa para el radiovector que se encuentra en la ecuación del campo eléctrico, podemos reemplazar e integrar. Separamos nuestra integral en tres integrales diferentes y nos damos cuenta que las integrales en I y en J son integrales de una función periódica integradas justamente en el periodo, es decir, es igual a 0. Este resultado lo habíamos obtenido en la resolución anterior realizando un análisis de simetría. Nos dimos cuenta que todas las componentes en el eje X y en el eje Y se iban a ser 0. Finalmente integramos el campo eléctrico por dφ
dándonos cuenta que nada depende de la variable de integración y llegamos a exactamente el mismo resultado que habíamos encontrado anteriormente.